Bendiciones a todos mis amigos y la familia en Cristo. Este es CR7, ministro de Dios para su gloria. Bien, vamos a seguir con el estudio conociendo más a Dios. He estado un poco ocupado y no he podido traer los estudios más seguidos, pero bueno, ustedes entenderán que a veces surgen momentos donde pues uno tiene cosas que se presentan, pero Dios, que conoce todo, sabe que queremos hacer lo mejor para su gloria y su honra. Quiero decirle a todos ustedes que ustedes que están viendo los videos de estudios, mensajes, reflexiones, especialmente los estudios, quiero que usted sepa que usted tiene que oír el mensaje completo de lo que se enseña. Porque si usted solamente lo oye en parte, no va a entender o se va a confundir de algo que se está diciendo en el estudio que usted no entiende, nunca le enseñaron, nunca lo supo, es algo nuevo que usted está aprendiendo en la revelación de Dios, que como dije, nunca le enseñaron y nunca usted sabía de esto. Entonces, usted puede confundirse porque usted solamente oye una parte y comienza a juzgar y a criticar el estudio porque solamente oyó dos o tres cosas que usted nunca sabió de eso, y como no sabe de eso y no entiende, usted solamente oyó una parte, pues entonces va a criticar porque no entiende. Pero por eso usted tiene que oír el estudio completo para que no se confunda. Eso es una de las cualidades que usted necesita para tener información completa, no a media. Por eso que mucha gente, muchos líderes, muchos predicadores te predican o enseñan cosas a medias donde dejan a la gente confundida. Y no podemos dejar a la gente confundida, porque entonces, si usted deja a la gente confundida, usted mismo está confundido, ni sabe lo que está hablando. Así que es muy importante que usted oiga entero el estudio. Y no solamente que lo oiga una vez, que lo vuelva y lo repita y lo oiga otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros somos fáciles de olvidar las cosas y tenemos que grabarlas en nuestra mente. Por eso el Señor le dijo a Josué en capítulo 1 de Josué, versículo 7, dice, esfuérzate y sé valiente, le dice, y le dice, medita en mi palabra de día y de noche, para que aprendas mi ley, no te olvides de ella, dice, no te olvides de ella, la cuides, la guardes, la vivas, y todo te irá bien. ¿Por qué? Le dice que medite la palabra de día y de noche, porque tiene que memorizar, tiene que renovar su mente memorizando, aprendiendo, estudiando, memorizando lo que usted está estudiando para que se le quede en la cabeza, que cuando usted tenga que enseñar
predicar, usted no se lo olvide, usted lo tiene ahí. No como mucha gente que dicen, abre tu boca que yo la llenaré. ¿De qué? De aire, porque usted no ha estudiado nada. ¿Qué va a enseñar usted si usted no ha estudiado nada? Y solamente dice algo que aprendió 2 o 3 textos y no lo sabe explicar. No, eso no es enseñanza, usted está hablando de disparate. Y tenemos que entender que si vamos a predicar o enseñar, tenemos que hacerlo correctamente para no equivocarnos. Y bueno, seguimos con el estudio. Dios, como dije en los estudios, Dios nos puso en la tierra con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De que nosotros, los hijos de Dios, hagamos su voluntad. ¿Cómo hacemos su voluntad? Respetando los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Dios puso en nuestros corazones el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder y nos ayuda y nos dirige hacia la verdad que es Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a redarguir de algo que estemos haciendo mal. Quiero aclarar esto, porque yo siempre he dicho que todos somos imperfectos, solamente Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un pastor imperfecto? Porque es pastor, o profeta, o maestro, o apóstol, llámese el título que tenga, obispo, lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en alguien que también es imperfecto como nosotros? Bueno, simplemente que el pastor o el evangelista, el profeta, maestro, obispo, cualquier sea su nombre de ministerio, es o ha sido llamado por Dios para enseñar, predicar, exhortar con paciencia, con sabiduría, la palabra de Dios, para edificar la iglesia. Entonces, esa es la diferencia que hace de él y usted, que no es pastor, o no es evangelista, o no es profeta, o no es apóstol, o no es ningún líder. Simplemente usted es un miembro de la iglesia, aunque también usted es un líder. Eso lo explicaremos más después. Todos somos líderes, de una forma u otra. Usted puede ser líder de su hogar. Por ejemplo, la mujer puede ser líder de ama de casa, es una líder cuidando a sus hijos, su hogar. El esposo viene siendo un líder en su hogar, él viene siendo el pastor de su casa, porque es el líder del hogar, la cabeza del hogar, como dice la Biblia. Y todos tenemos un liderazgo, puede ser en tu trabajo, en tus dones, en tus talentos. Y después explicaremos esto en otro estudio. Pero sí, cuando Dios llama a líderes para ministrar la palabra de Dios, Dios los llama. Y se supone que, aunque sean imperfectos, ellos traten de hacer todo lo mejor. O sea, que ellos sean mejor ejemplo, traten de dar el ejemplo para
que usted pueda confiar en ellos. No el 100%, porque ellos pueden fallar. Recuérdense que son humanos como ustedes, son imperfectos. Entonces, el problema que está pasando hoy en día, que Dios quiere que tú sepas, porque así que tú conoces también a Dios, es que Dios te deja saber. Por eso el Señor dice en la Biblia, en la palabra de Dios dice, puestos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque tú no puedes mirar la mirada de decir tengo fe en mi pastor el 100%, o el profeta, o el evangelista, o el diácono, o el maestro, o el apóstol, o el obispo. No, no puedes tener el 100% de confianza porque de una manera u otra va a fallar. Entonces cuando falle, te vas a desanimar, lo vas a criticar, porque tú esperas de él perfección completa. Y eso nunca jamás te lo va a dar ningún pastor, ni profeta, ni evangelista, ni maestro, ni diácono, ni obispo, ni ningún título que tenga tal ministro. Así que por eso dice, puesto los ojos en el autor, el único que donde tú tienes que poner la mirada de fe, el 100% es en Dios, porque Dios es el único perfecto. Amén. Entonces la gente está esperando. Por eso que yo entiendo que muchos líderes son atacados por mucha gente carnales que no entienden que el pastor, como ya dije, evangelista, profeta, tengo que decirlo muchas veces y repetir esto porque para que se te quede en la cabeza, que no esperes el 100% de perfección de ellos, porque de alguna forma u otra ellos van a fallar. Quizás algún día tú necesites de ellos o tienes una cita con ellos y no pudieron ir y ya te enojaste, te molestaste. Quizás el pastor o cada uno de ellos, de los líderes, dijo algo que no tenía que decir, o quizás no te saludó ese día, o quizás te miró de una forma que tú estabas pensando que te miró mal, o predicando el pastor o el evangelista o cualquier ministro con su posición que tenga, diga algo y tú pensaste que lo dijo por ti, o de alguna forma u otra en algo falla, que tú viste que algo dijo que no tenía que decir, o no sé, muchas cosas pueden pasar. Entonces ahí ya tú entiendes y tienes que entender que tú no puedes tener la fe completa en ellos. Eso no quiere decir que tú no creas que ellos no tienen llamado o que no fueron llamados por Dios. Ellos fueron llamados por Dios y tienen, los que fueron llamados por Dios, porque hay muchos que están pastoreando, evangelizando, como profeta, como evangelista, como maestro, como obispo, como diácono, lo que sea, y no fueron llamados por Dios, se pusieron ellos mismos, ¿ok? Así que tenga cuidado. Pero los que fueron llamados por Dios son líderes que estudiaron, que Dios los preparó, que Dios los llamó para que estuvieran como líderes y enseñando y predicando. Y tú tienes que saber que ellos están ahí para enseñarte, para predicar y tú aprender. Porque por medio de la enseñanza y del estudio, Dios también te va a capacitar a ti para que tú aprendas a conocer más a Dios y para que tú también, si Dios te va a llamar a predicar, tú entiendas todas esas cosas que pasan los líderes.
Pero Dios en sí quiere que tú sepas y entiendas que solamente Dios, es perfecto y que solamente en Él puedes confiar el 100%, no en el hombre. Entonces Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. Recuerde, tú eres templo del Espíritu Santo. Dios habita en ti. Dios habita en ti. Si tú andas en santidad, santidad significa que tú te guardas para Dios, te apartas del pecado, que tú vives una vida de comunicación con Dios en oración, que tú lees la Biblia porque tú quieres conocer más a Dios y tú vives una vida santa como Dios manda. Entonces el Espíritu Santo habita en ti y te va a dirigir a toda verdad. Y cuando tú cometas errores o hayas fallado a Dios, porque esas cosas pueden pasar, que te puedes descuidar de Dios y puedes pecar, puedes caer en una tentación, está ahí Dios para perdonarte y no volverlo a hacer más. Pero el Espíritu Santo te va a redarguir. Si pecaste, te va a decir, tú lo hiciste mal. Tú sabes que pecaste. Tienes que humillarte, tienes que arrepentirte. Y Dios te perdona. ¿Ok? Ahora, todo lo que es negativo que venga a tu mente proviene de Satanás. Oye bien, todo lo negativo que venga a tu mente proviene de Satanás. Porque Satanás usa, yo quiero que tú sepas esto, Satanás usa estrategias, o sea, Satanás usa tus problemas. Si tú tienes problemas con los hijos, un ejemplo, con tu matrimonio, Satanás va a influenciar, tratar de influenciar en la mente de tus hijos, la mente de tu matrimonio, de tu esposa o tu esposo, para zarandear tu mente, atacar tu mente, porque Satanás ataca la mente, ¿ok? Entonces tú tienes que entender, porque así como estamos conociendo a Dios y que Dios quiere que tú lo conozcas a Él, tú también tienes que conocer las artimañas del diablo. Satanás también existe y no lo podemos ignorar. No, la Biblia dice no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque él está todos los días para tratar de destruirte, atacar tu mente. Por eso tenemos que renovar la mente con la palabra de Dios. Porque si tú no renuevas la mente con la palabra de Dios, tú estás sin cobertura de Dios, tu mente está confundida y Satanás te engaña. Y tenemos que renovar la mente de la palabra de Dios, empapar la mente de la palabra de Dios, para que cuando venga Satanás a atacarnos, nosotros lo reprendamos por la palabra y con la palabra. Amén. Así que tenemos que entender que si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces Él nos va a dirigir a toda verdad y toda justicia. Ya dije, todo lo negativo que venga a tu mente, a querer confundirte, sea con tu matrimonio, tus hijos, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que sea el problema, Él te va a atacar, te va a poner en tu mente lo negativo, que no tengas fe, que todo te va a ir mal, que no va a haber solución, que al contrario, tus hijos se van a poner más rebeldes, que tu esposo no va a cambiar, que tu esposa no va a cambiar, que cosas no van a mejorar, y todo el problema que haya, que te pone cosas negativas en tu mente, tú tienes que refutarlos en el nombre de Jesús y decirle y hablarle a Satanás, porque a Satanás hay que hablarle y con autoridad y decirle: Satanás, te equivocaste. Tú estás usando las circunstancias que hay, los problemas que yo tengo, tú estás usando. Te estás aprovechando de mis problemas
en las circunstancias que hay y tú estás tratando de influenciar en la mente de los problemas que yo tengo y con la gente que yo tengo o con la familia. Pero te equivocaste, Satanás, porque tú estás vencido. Tú no puedes conmigo, porque el que está conmigo lo puede todo. Y el que está conmigo ha prometido que si yo creo en él, como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo he creído en esa palabra y mis hijos son de Dios y mis hijos están en las manos de Dios y mis hijos van, es más, no van, mis hijos ya están en los caminos de Dios. Mi esposo está en los caminos de Dios. Mi esposa está en los caminos de Dios. El problema que hay ya no es mi problema, porque ese problema está en las manos de Dios y Dios ha prometido resolverlo. Y cuando tú le hables así a Satanás, él tiene que huir. Amashena. Así que tenemos que hablarle a Satanás con autoridad, porque Dios nos ha dado autoridad, poder y dominio sobre Satanás y sus demonios y los principados de las tinieblas. Esto es muy importante. Tú tienes que conocer, por eso que tenemos que conocer más a Dios, como Dios quiere que le respondamos a Satanás a través de la palabra. Jesús lo hizo en los 40 días de ayuno. Satanás vino a tentarlo le ofreció darle todas las riquezas. Satanás sabía que Jesús tenía hambre porque estaba en ayuno, no había comido por 40 días y lo tentó y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, por la palabra, le dijo el Señor, escrito está, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Cuando tú hablas la palabra de Dios, de ti sale poder. La palabra es poder de Dios. Dice la Biblia que la palabra traspasa todos los tuétanos y discierne todo pensamiento en los corazones, como una espada que traspasa. Así es la palabra del Señor. Por lo tanto, Dios quiere que tú lo conozcas a Él. ¿Qué dice Él en su palabra, que es la Biblia? Y lo que Él dice es lo que tú tienes que hablar. Lo que Él piensa de ti es lo que tú tienes que decir. Lo que Él habla de ti es lo que tú tienes que decir. ¿Y qué es lo que piensa de ti? Dios, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Que tú eres su hijo, que te dio autoridad, poder y dominio. Y eso es lo que tú tienes que hablar. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Que tú eres su siervo, su sierva. Y eso es lo que tú tienes que hablar. Y decirle al diablo: yo soy un hijo de Dios, diablo. Yo soy una hija, un siervo, una sierva de Dios. Vete de mi hogar. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Dios dice: haz mi voluntad. Vive mi palabra. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Para que Dios esté contigo todos los días de tu vida como poderoso gigante. ¿Qué Dios dice de ti? Esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Esforzarte y ser valiente. No estar llorando por los problemas ni por las circunstancias. Yo sé que no es fácil. Hay momentos que uno llora. Hay momentos que uno se
como humano, porque ya te dije, somos imperfectos. Viene el momento del lloro, de la calamidad, de la tristeza, de la agonía, de la desesperación. Pero dice Dios, ¿qué dice Dios? En medio de la tormenta yo te daré la paz. Como dice Salmos 4. En Salmos 4 dice, en paz me acostaré, dijo el salmista David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti, Jehová, he confiado. Y eso es lo que tú tienes que hacer, dejarle los problemas a Dios y confiar que Dios, esos problemas ya no están en tus manos, que están en las manos de Dios y que Dios ha prometido hacer grandes cosas y cumplir contigo después que tú cumplas con Él y Él resolver tus problemas. Eso es lo que tú debes de pensar y creer y hablarlo. ¿Y qué más? Dios quiere que tú hables fe. Dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza significa seguridad. Que tú estás seguro, segura, que Dios no te va a fallar. Que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Esa es la fe. La fe es la certeza. Tú estás esperando. Tú estás confiando que Dios lo va a hacer. La certeza de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que no se ve. Que aunque tú no veas a Dios físicamente, que aunque tú no veas el problema resuelto todavía, que aunque tú veas a tus hijos rebeldes todavía, aunque tú veas a tu esposo rebelde o tu esposa, o el problema en el negocio, o el problema en el trabajo, o X problema que tú tengas, llámese como se llame, que tú los veas que siguen igual o peor, porque recuérdate que Satanás, ya te dije, va a influenciar en esos problemas que tú tengas, no importa cómo se llamen, para que se tornen peor cada día, y que tú digas, pero ¿dónde estás, Señor? ¿Qué pasó? Porque el problema se está poniendo peor. Pero entonces ahí está la fe. Porque si tú hablas negativo y comienzas a quejarte, le estás fallando a Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No estás creyendo en Dios. Y si tú no crees en Dios, Dios no puede ayudarte. Tú tienes que hablar la palabra. Tú tienes que, aunque veas las cosas más difíciles y se pongan más difíciles todavía, tú tienes que decir, diablo, tú eres un mentiroso. Porque yo sé que Dios ya resolvió este problema. No que lo va a resolver, ya lo resolvió. Él lo resolvió, él lo resolvió, él lo resolvió. Y por más diablo que tú quieras influenciar, ya Dios lo resolvió. Y la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero dice primero, someteos a Dios primero. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dice, someteos a Dios. Tienes que someterte a Dios y a su palabra para entonces poder resistir al diablo y él tiene que huir. Porque si tú no te sometes a la palabra de Dios, tú no obedeces la palabra de Dios, tú dudas de Dios, Dios no puede hacer nada por ti. En otras palabras, si tú no confiesas la palabra de Dios, tú no dices lo que Dios quiere que tú hables y tú hablas negativo. Si tú hablas negativo, tú estás hablando palabra de Satanás. Cada vez que tú hables negativo, tú estás adorando a Satanás. Cada vez que tú hablas negativo y no creas y no tengas fe, tú estás dándole la gloria a Satanás. Y Satanás se te ríe en tu cara porque eso es lo que el diablo quiere, que tú hables negativo. Porque él dice, mira, él no está creyendo en Dios. Él está creyendo más en mí, en lo que yo estoy operando, en lo que yo estoy haciendo. Despierta, sé inteligente. Por eso hay que hablarle al diablo con autoridad. Diablo, te equivocaste. Hay que hablarle al diablo con autoridad. Diablo, te equivocaste. Porque ya Dios resolvió mis problemas. Porque yo le he creído a Dios. Porque Dios, yo soy un hijo de Dios. Y yo hablo lo que mi padre dice que yo hable. Lo que mi padre dice que yo hable. Eso voy a hablar. Pachuetalaya. Por eso que cuando Jesús, los fariseos le dicen a Jesús, pero ¿quién te crees que tú eres? ¿Y por qué tú haces estas cosas? Y los milagros
y aquello, y qué autoridad tú tienes. Y Jesús le dijo, bien claro, todo lo que yo hago es lo que mi Padre me dice que yo haga. Lo que he aprendido de mi Padre es lo que yo hablo, lo que yo digo. Y todo lo he aprendido de mi Padre. Y todo lo que digo lo hablo porque mi Padre me ha dado la autoridad. Atabashenda. Entonces, tenemos que entender que tenemos la autoridad, poder y dominio sobre las circunstancias. No solamente sobre Satanás, ni los demonios, ni sus principados, ni los gobernantes. Tenemos autoridad sobre todas las cosas. Las circunstancias. Le podemos decir al monte, muévete. Eso tiene que mover. O sea, hablando, no es que se va a mover un monte. Usted vaya a decirle a un monte, muévete de ahí. No. Esto es algo espiritual. ¿Verdad? El Señor dijo Dios, es como un ejemplo que el Señor dijo. Amén. Gloria al Señor. Le voy a contar una historia de una anciana que le dijo al Señor, Señor, yo sé que no tengo que decirle específicamente que esa montaña se mueva, porque yo sé que la montaña significa los problemas, pero yo quiero que tú me resuelvas un problema, porque lo que está pasando era que ella vivía en un lugar donde al frente de su casa había una montaña que impedía que ella cruzara el camino para poder llegar a la ciudad. Entonces ella tenía que coger otra ruta que era más lejos. Y entonces ella le dijo, Señor, en esta ocasión yo sí quiero que muevas esa montaña. ¿Y qué pasa? Que ella le dijo al Señor, yo lo creo, Señor. Entonces la gente se le burlaron. ¿Tú te crees que Dios te va a escuchar porque tú eres cristiana, hija de Dios? Nada más para que se mueva esa montaña. Usted está loca. Pero ella le dijo a todos, yo le he creído a mi Dios. Y lo hago por el beneficio no solamente para mí, para ustedes también, que no tengan que coger otra ruta para ir a la ciudad. Y se le reyeron. Pero ella le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Que no pasó ni un mes que llegaron unos arquitectos porque iban a construir otra casa ahí y llegaron máquinas de mover esa montaña y movieron las montañas, esas máquinas que mueven las montañas, que rompen piedras, y la montaña desapareció porque Dios escuchó la oración. Y quiero decirte con esto, otra cosa que Dios quiere que tú sepas y que conozcas de Él, que Él oye tu oración. Que Él oye tu oración. Y quiero que también entiendas esto, que Dios quiere que tú sepas esto para que lo conozcas a Él. Dios no va a hacer nada si tú no oras. Si tú no oras, nada va a pasar. Si tú no oras, nada va a ocurrir. Tienes que orar. Esa es la ley. Esa es una ley que Dios puso. Tú tienes que orar. Porque si no oras, nada va a pasar. Dios puede hacer las cosas sin que tú ores. Porque Dios es Dios. Dios es poderoso. Dios puede contestar tus peticiones sin que tú ores. Dios puede hacer todo sin que tú ores. Pero Dios dijo, no. La ley es que tú tienes que orar. En otras palabras, si tú oras, entonces yo trabajo para ti. Si tú oras, si tú hablas conmigo, entonces yo voy a corregir esa palabra que dije que yo trabajo para ti, porque Dios no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Dios. Lo que sí quiero decir es que lo que Dios nos quiere decir es, si tú hablas conmigo, entonces yo contestaré tu petición. Quiero aclarar bien eso. No que trabaja Dios para nosotros, no.
porque nosotros trabajamos para Dios, es que si tú hablas con Él, Él entonces dice, ahora es que yo voy a actuar y voy a contestar tu petición. Así es como Dios trabaja, su forma de hacerlo. Y nosotros tenemos que orar, creer en su palabra, para que entonces Dios pueda manifestar su gloria. Y Dios nos ha dado la autoridad, poder y dominio, y nos ha dicho, ir y predicar este evangelio a todo el mundo, echar fuera demonios, sanar enfermos. En otras palabras, ve y ora por los enfermos que yo los voy a sanar. Abre tu boca y ora que yo voy a sanar. Vete a la cárcel, a los hospitales, al huérfano, a la viuda, al pobre. Háblales mi palabra, que yo opero en ellos y haré milagros en ellos. Amén. Eso es lo que Dios quiere que tú conozcas de Él. Cómo tú operar en la tierra. Cómo tú operar en la tierra, hablando su palabra y creyéndole a Él. Amén. Bien, este es CR7, el ministro del Señor. Dios te siga bendiciendo. Bueno, ya tú sabes, voy a seguir trayendo más este estudio. He tratado de avanzar, pero es que este estudio es profundo. Pero voy a seguirlo dando hasta que ya el Señor me diga ya, y traeré otros estudios. Les recomiendo que cuando puedan, ustedes oigan los otros videos de otros estudios y de predicaciones que he traído. Es muy importante que lo hagas, porque ahí también se explican muchas cosas de Dios. Y todo es Dios. Amén. Así que es muy importante que lo hagas, si es que quieres conocer más a Dios. También quiero aclarar que algunos me han dicho que por qué no pongo en este canal de YouTube, por qué no pongo los videos de los milagros que Dios ha hecho a través de este ministerio. Una de las cosas que no los he hecho es porque en mi otro canal de YouTube, que estoy como Pastor Evangelista Carlos Rodríguez, ahí están los videos donde he ministrado y Dios ha hecho milagros. Si usted quiere, puede pasar por ahí, en mi página de YouTube, en la otra página que se llama, o el título está como Pastor Evangelista Carlos Rodríguez. Ahí usted va a ver muchos videos de los milagros que Dios ha hecho a través de este ministerio y que sigue haciendo. Y bueno, quiero decirles que estoy aquí porque Dios me puso y queremos hacer su voluntad. También quiero decir que usted es una persona que, si le gusta conocer más a Dios, es muy importante que usted ore, busque al Señor, que usted de su parte lea la palabra, obedezca a Dios para que Dios pueda usarlo, porque Dios quiere usarte. Para eso estamos en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Y para predicar y enseñar. Muchas personas, y lo digo porque a mí personas me hablan que yo conozco, muchos líderes, yo no sé por qué no les caigo bien, otros no sé si son líderes o no, como que, porque quiero decir una cosa, a usted, entiendan esto, cuando Dios te llama va a haber celos, va a haber envidia, gente te va a envidiar, gente te va a celar por lo que tú tienes. No sé por qué lo hacen, porque también Dios los quiere usar a ellos, pero como ellos no le dan libertad a Dios, no quieren profundizarse a conocer más a Dios, Dios no lo puede usar más grande, pero Dios quiere hacerlo, porque Dios no tiene acepción de personas. Entiendo que muchos quizás están oyendo mis mensajes
y hasta los predican en los púlpitos, porque eso pasa. Puede que también ellos no les caigo bien, pero oyen mis mensajes y los estudios para ellos enseñarlos en sus iglesias. Y eso está bien, porque para eso estoy enseñando y predicando. Lo que no estaría bien es que lo digas como que eso lo aprendiste tú de tu propia parte y hagas como que todos los créditos fueron tuyos. Y eso está mal porque tú tienes que reconocer, amén, a otros ministerios también y darle gloria a Dios por esos ministerios. Porque así como yo aprendí de mis pastores, de líderes, de otros líderes que aunque no eran mis pastores, yo le doy crédito a ellos, que yo aprendí de ellos. Porque déjame explicarte esto, todo lo que yo enseño y he estudiado, parte ha sido que he estudiado y he aprendido la palabra de Dios y el Espíritu Santo me ha iluminado en la palabra para yo entender cosas que otros no me han enseñado. Porque recuérdate que el Espíritu Santo, Dios es el maestro de los maestros y Él es el que nos enseña. Pero también hay cosas que uno ha aprendido de enseñanza de otros líderes que uno nunca había aprendido y uno tiene que darle crédito. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por esos ministerios y pastores que en una ocasión me ayudaron y me enseñaron cosas que yo desconocía. Y amén. Y les doy las gracias y que Dios los siga bendiciendo y que Dios los siga usando con más poder. Algunos ya han partido con el Señor y dieron lo que tuvieron que dar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Dejemos la envidia, el celo. Vamos a unirnos porque si no nos unimos, no te vistas que no vas para el cielo. Amén. Si tenemos rencor, envidia, celo, entonces usted no cualifica para ser un ministro de Dios. Si usted tiene envidia, celos de otro ministerio, usted no cualifica para ser un ministro de Dios, porque usted está enfermo espiritualmente. Usted no tiene la mente de Cristo, usted tiene una mente dañada, una mente egoísta, una mente del ego, de decir que es usted solamente y que usted es el único líder que deben de escuchar o que usted es el único santo y que todas esas cosas son religiosidad y Dios no es religión y Dios no está de acuerdo con eso. Eso es fariseísmo, eso es ser fariseo e hipócrita y Dios no aplaude eso, Dios no está de acuerdo con eso. Por eso que muchos líderes ya están descualificados por Dios, aunque están en los púlpitos. Ellos creen que Dios está con ellos, pero no, ya Dios se fue de esos púlpitos hace tiempo. Por eso que están las iglesias vacías y la gente aburrida y la gente peleándose entre ellos. ¿Por qué? Porque ya Dios no está ahí. Amén. Y ellos creen que Dios está ahí, pero Dios no está ahí. Por su hipocresía, su vanidad, su vanagloria, por su ego, la envidia, por los celos y por la hipocresía. Siento la presencia del Señor. Así que hay que tener cuidado. Si usted quiere ser un líder, si usted quiere predicar la palabra del Señor, usted no puede envidiar a nadie, ni tener celos de ningún ministerio, porque si Dios te llamó, si Dios te llamó, usted no tiene que tener celos de nadie, porque si Dios te llamó, lo que es tuyo y nadie te lo puede arrebatar. Ni nadie puede, aunque te quieran copiar, aunque quieran predicar tus sermones, aunque quieran enseñar lo que tú enseñas, aunque te quieran imitar, no es lo mismo, porque tarde que temprano Dios les quita las caretas, Dios les quita la careta y le deja saber al pueblo que ellos lo que están es imitando y que son imitadores y que son fariseos y que son legalistas y que son gente que lo que quieren solamente es estar en el ego de ellos y el yo y el yo y el yo-yo y el yo-yo y el yo-yo y Dios no está ahí. Amén, porque no se le da la gloria a Dios. Y como yo dije, ya hace tiempo Dios los despidió del ministerio y ellos creen que Dios está con ellos, pero no, Dios no está ahí. Así que, cuidado y vamos a unirnos de verdad.
Dios te siga bendiciendo, amado pueblo, amado amigo. Y usted, amigo que no conoce al Señor, ven a Jesucristo, ven a Dios. Porque Dios quiere, amén, que tú lo conozcas. Y Dios quiere estar contigo todos los días de tu vida. Pero tienes que apartarte del pecado y reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo y aceptarlo como tu único y Salvador personal. Bien, nos veremos en el próximo estudio. Oren por mí, que yo también estaré orando por ustedes. Bendiciones.